En Mateo capítulo 23, versículo 37, el Señor Jesús, mirando de fuera la ciudad, de lejos, Él hace la siguiente declaración. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo de las alas y no quisiste? Si usted en algún momento vio las gallinas, nosotros antes cuando éramos chicos teníamos un gallinero detrás de la casa, había un gallinero, ¿no?, que teníamos. Y era emocionante ver a las gallinas culecas empollando los huevos. Y era muy, muy lindo, muy conmovedor ver a los pollitos salir, romper el cascarón. Y ahí comenzaba el problema para la gallina, ¿no? Porque ella empezaba a llamar a sus pollitos que empezaban a salir de ella, salir debajo de su cobertura, de su protección, y salían y iban un poco más para allá, y la madre desesperada los llamaba. Así que era conmovedor, muy lindo. Nosotros teníamos ese gallinero ahí, siempre lo estábamos arreglando, manteniendo, y era conmovedor. Pero la mamá siempre trataba a la gallina de llamar a sus polluelos que estén cerca, que estén debajo de sus alas, que estén bajo su cobertura, para que no terminen en la fauce de algún gato o de algún perro, ¿no? Sus crías. El Señor Jesús usa esta figura de la vida cotidiana para dejarnos una enseñanza espiritual. Él trata de revelarnos algo espiritual por medio de algo que nosotros vivimos continuamente, para que nosotros lo podamos entender, para que lo podamos comprender, ¿no? Hay cosas espirituales muy difíciles de entender, entonces necesitamos figuras físicas, figuras de la vida cotidiana que nos traigan revelación de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y eso es lo que el Señor Jesús usó. Una figura, que en este caso, una gallina con sus pollitos, tratando de que nosotros podamos entender la importancia de estar bajo una cobertura espiritual. Y Él comienza con esta frase que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y es muy interesante que Dios había intentado por mucho tiempo que estos escogidos, su pueblo escogido, estuviera bajo una cobertura espiritual. Y Él había provisto de distintas maneras, en distintos tiempos, personas que le proveyeran al pueblo esa cobertura espiritual. Y vemos a Moisés, que aparece con los 10 mandamientos, aparece con las leyes de Dios, y que con mano poderosa libera al pueblo de Egipto y aparece como un líder de la nación. Y Dios trata de poner a toda la nación bajo su cobertura espiritual, pero el pueblo muchas veces se negó. Muchas veces rechazó el liderazgo de Moisés. Y hasta le confrontó, le dijo: ¿quién te puso a vos como líder? Moisés, ¿quién te crees que sos para que nosotros estemos bajo tu cobertura espiritual? Entonces, rechazaron la cobertura espiritual que Dios les estaba dando en ese momento. Y luego envía a jueces. Envía a Sansón, a Débora, a Gedeón y otros hombres que nosotros leemos ahí en el libro de Jueces, que trataron de liberar al pueblo de la esclavitud, de la opresión, y llevarlos a Dios, acercarlos a Dios nuevamente. Pero hay una frase que marca el libro de Jueces, y es que en Jueces 21, 25 dice: y en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Así que vemos a Dios tratando de brindar una cobertura espiritual a su pueblo y el pueblo rechazando esa cobertura espiritual que Dios le proveía para su bien, para brindarle ayuda, para que estén pastoreados, asistidos, cobijados, que estén bajo la protección de Dios. Y envía a Dios luego profetas, como Samuel, Elías, Eliseo, Zacarías, Isaías, que si usted lee esos libros, wow, se te estremece todo, se te eriza la piel, te sentís conmovido, son palabras maravillosas, revelaciones tremendas de parte de Dios, hombres que nosotros podríamos decir que todos seguirían sus consejos y sus enseñanzas, pero sucede todo lo contrario. El mismo Señor Jesús dijo que a estos profetas que Dios había enviado, el pueblo los apedreó y los mató, rechazando la cobertura espiritual que Dios les estaba enviando. Y Dios en todo tiempo busca la manera de acercarnos a Él y de ponernos nuevamente bajo una cubierta espiritual, que estemos protegidos, que estemos asistidos, atendidos, cobijados, que podamos crecer en esa cobertura espiritual. Y entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo. Dios envió a Jesús. Dios envió a su mismo Hijo para que se pongan bajo su cubierta espiritual, su protección, lo reciban, lo acepten. ¿Y qué hizo la gente en ese tiempo? Lo maltrataron, lo rechazaron, lo azotaron, lo golpearon, lo crucificaron y lo mataron. Rechazando nuevamente la protección que Dios les estaba dando. Entonces, Dios siempre ha intentado de todas maneras que usted y yo, que la gente que Él ama, esté protegida, esté cubierta, esté bajo su intervención. Dios siempre lo ha intentado y aún Dios no cambió. Si lo hizo en el Antiguo Testamento, lo sigue haciendo en el Nuevo Testamento, tratando de que todos sus hijos, aquellos que han abrazado esta fe maravillosa, que han creído en el Salvador, en Jesucristo, que dijeron: Señor, sí, yo reconozco que necesito ayuda, necesito tu intervención, yo corro a los pies de Jesucristo. Entonces Dios trata de brindar a sus hijos la cobertura espiritual que necesitan para estar protegidos. Y por eso es que el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si decimos que andamos en luz, como Él, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan está diciendo: bueno, ahora somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Si en verdad lo somos, vamos a buscar la comunión entre hermanos. Si realmente, si usted dice, no, ¿cuántas veces usted se encuentra con una persona y le dice: yo soy cristiano, pero me pastorea al Señor nada más, yo oro en mi casa, busco al Señor en mi casa, estoy con Dios en mi casa, yo estoy cubierto, estoy protegido, estoy bien? El apóstol Juan dice: eso no es correcto, eso no está bien, eso está errado, eso está fuera de la palabra. Si usted realmente tiene comunión con Dios, va a buscar la comunión con los hermanos. Es algo que se da en las personas que
realmente, que verdaderamente están buscando de Dios en su casa, también surgirá en el corazón de cada uno de ellos reunirse con personas de su misma fe. Reunirse con personas de su mismo credo, que piensan lo mismo, que desean lo mismo, que buscan de Dios de la misma manera que Él, sentirán ese mismo deseo en ellos. Tendrán comunión, se relacionarán entre sí. Y esa relación, esa comunión entre hermanos va a proveer la cobertura espiritual que da la sangre de Jesús. Por eso, inmediatamente después que el apóstol Juan dice, si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, entonces, diría yo, ahí dice, y, ese y está refiriéndose que es consecuencia, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si realmente nosotros verdaderamente somos hijos de Dios y tenemos esta comunión con Dios, también anhelaremos la comunión entre hermanos. Y esa será la cobertura espiritual que Dios provee, que es la iglesia. La iglesia fue creada por Jesús para proveer a todos sus seguidores la cobertura espiritual que cada uno necesitamos. Toda bendición Dios la derramó a través de su Hijo. Toda provisión Dios derramó a través de su Hijo y llega a cada integrante del cuerpo de Cristo que está unido a este cuerpo que es la iglesia. Cuando nosotros decidimos ponernos bajo el Señor Jesús, lo que en realidad estamos diciendo, yo me pongo bajo esta cobertura espiritual que es la iglesia. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y ese cuerpo es la protección espiritual que Dios provee a cada individuo. Si usted después en su casa lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 5 al 11, va a encontrar una historia maravillosa, un suceso, algo que le sucedió al apóstol Pedro. Él estaba pasando por un momento difícil, fue llevado preso por predicar el Evangelio, por predicar a Jesucristo, y estaba a punto de perder la vida. Pero como él estaba insertado al cuerpo de Cristo, como él estaba unido a la iglesia, como él estaba en comunión con los hermanos, la iglesia, dice en Hechos de los Apóstoles, la iglesia hacía de continuo oración por él. Todos los hermanos que conocían a Pedro, estaban en comunión con él, se pusieron de acuerdo como iglesia y empezaron a interceder, a clamar por la vida de Pedro, pidiendo la cobertura espiritual que da la iglesia, que es la oración. Cuando usted se une al cuerpo de Cristo, cuando usted se une a los hermanos, ellos y comienza a tener comunión con ellos, a relacionarse con los hermanos, empieza a entrar en la cobertura espiritual que brinda la iglesia, que es la oración. Empieza a las personas a orar por usted. Alguien va a orar por usted, alguien va a orar por su necesidad, alguien va a orar por lo que estás pasando, alguien te va a conocer, alguien va a clamar por usted. Y entra en la cobertura espiritual que Dios da. Y el apóstol Pedro estaba bajo esa cobertura espiritual que era la iglesia, y la iglesia de continuo clamaba por la vida de Pedro, y lo que sucedió fue maravilloso, que Dios mandó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Y él fue a donde estaban los hermanos orando por él.
La comunión entre hermanos, la comunión entre nosotros es la cobertura espiritual que Dios ha provisto para este tiempo. Por mucho tiempo Dios mandó a Moisés, mandó a los profetas, mandó a los jueces, pero hoy proveyó la iglesia, que es la cobertura espiritual para sus hijos y para su pueblo. Y por eso nosotros tenemos que procurar, esforzarnos, entrar en esa relación, en esa comunión entre hermanos, porque nos brinda esa cobertura espiritual que Dios ha provisto por medio de la iglesia. El mismo Dios dice en su palabra en Génesis capítulo 2, verso 1, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno la soledad, ser un cristiano aislado, no relacionarme con los demás hermanos. No es bueno, no es saludable. No es saludable. Y en Eclesiastés nos dice, en Eclesiastés 4, del 9 al 12, hay una frase espectacular. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La importancia de la unidad, la importancia de la comunión, la importancia de integrarme al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, es que yo recibo todos estos beneficios. Recibo ayuda, recibo protección, recibo asistencia, recibo cobertura espiritual, recibo la fuerza que necesito para vencer al enemigo cuando venga contra mi vida. Es tiempo de que nosotros salgamos de la cueva de la soledad y nos integremos a la iglesia. Es tiempo que nos involucremos entre hermanos, nos involucremos a la visión de la iglesia local y donde seamos edificados, atendidos, donde seamos pastoreados, donde haya alguien que ore por mi necesidad, que me conozca, donde haya alguien que se preocupe por mí. Tengo que involucrarme con la iglesia local. Eso me favorece, eso me bendice, eso me ayuda. Y esa es la cobertura espiritual que Dios provee para este tiempo. ¿Seremos nosotros los que resisten al Señor como en el tiempo del Señor Jesús o como en el tiempo pasado? Dios envió personas para proveer la cobertura espiritual. Hoy provee la iglesia. Provee la iglesia. ¿Qué haremos? ¿Resistiremos al llamado del Señor a ponernos bajo esa cobertura espiritual? Las gallinas llaman a sus pollitos. ¿Usted la escucha? ¿La escuchó alguna vez? ¿No? Desesperadas, da gritos. No voy a hacer como la gallina para que no se ría de mí. Pero si tengo que hacer como la gallina para que me entienda, voy a intentarlo. Si puede escuchar a Dios a través de una gallina o a través de mí en esta hora y ponerse bajo la cobertura espiritual, habremos logrado algo en esta noche. Tenemos que involucrarnos con la iglesia local, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la provisión de Dios para usted. Sé que es muy difícil en este tiempo confiar en la gente. Mucha gente
te usó, te engañó, te estafó y cada vez nos aislamos más. Y con la tecnología aún más aislados todavía, porque nos relacionamos con gente virtual de otro país, de otro lugar, de otra región, y con las personas que están al lado no las conocemos, no sabemos su vida, no sabemos qué le pasa, no sabemos qué sufre, ni ellos saben de mí. ¿Cuesta más? ¿Seremos de aquellos que matan y apedrean a los que Dios envía para ayudarnos? Jesús dijo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces envié a Pedro, a Juan, envié a Catalina a hablarte? ¿Cuántas veces intenté acercarte a mí, ponerte bajo la cobertura espiritual? ¿A cuántas personas más voy a seguir enviando? ¿Y qué hacemos? ¿Le apedreamos con nuestras palabras? Ya otra vez esta vieja pesada. Ya otra vez el pastor con su mensajito. Ya otra vez el líder insistiéndome. Hermano, involúcrate. ¿Qué haremos? ¿Le tiraremos piedras a las personas que intentan ayudarnos, asistirnos, cubrirnos en sus oraciones? ¿Seremos de los que dicen, no quiero la cobertura espiritual que me das? El Señor Jesús dijo, ¿cuántas veces lo intenté y no quisiste? No quisiste, no quisiste, no quisiste. Y Dios intenta y lo sigue intentando, te sigue llamando y diciendo, ponte bajo mi cubierta, ponte bajo la cubierta espiritual que te brindo. Ven, ven hijo, ven hija, cobíjate. Acá está la protección, acá está la ayuda que quiero darte. Esta es mi provisión para tu vida. Esta es mi provisión. Esta es la provisión de Dios para nosotros, la iglesia. Si te unes a la iglesia, tus problemas van a ser más fácil vencidos. Dos pueden más que uno. Dos harán frente al enemigo mejor que tú solo. Tendrás más éxito. Las dificultades las vas a poder sortear mejor. Vas a tener victoria. Vas a conquistar. Porque va a haber personas que van a estar orando con vos. Te van a apoyar. Van a haber personas que van a tener una palabra de Dios para tu vida. ¿Cuántas palabras te perdiste? ¿Cuántas bendiciones por no estar con las personas correctas? Que te van a asesorar correctamente, que te van a cubrir, que te van a ayudar, que no van a divulgar tu problema. Responderemos al llamado del Señor. Ven bajo las alas, ven bajo mi cubierta, ven bajo mi ayuda. Esta es la provisión de Dios, la iglesia, los hermanos, la comunión, relacionarnos. Si realmente usted es seguidor de Cristo, si realmente usted tiene comunión con Dios, también va a desear la comunión con su prójimo, con su hermano, con otros creyentes, dice el apóstol Juan. Y entonces la sangre de Jesús empezará a actuar a nuestro favor. La sangre de Jesús nos limpia. La sangre de Jesús nos protege. La sangre de Jesús nos ayuda. La sangre de Jesús interviene a favor de nuestras vidas. Ahí está la provisión de Dios. En la iglesia, en la comunión unos con otros, en abrir mi corazón, en escuchar a otro, en experimentar el amor de entre hermanos. Esta es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Que cada uno de nosotros esté bajo esta cubierta espiritual. Pero Dios no nos obliga, no te va a poner una pistola a la cabeza y meterte bajo mis alas.
sino que nos invita. Y hoy Dios nos está invitando. Hoy Dios nos está invitando. Hoy Dios sigue hablando a través de su palabra y a través de las personas. Y nos sigue invitando. Aquí estoy. Esta es mi cobertura para vos. Esta es mi provisión para vos. Ven, ven, sométete, involúcrate, involúcrate con la iglesia, involúcrate con los hermanos, involúcrate en la visión de la iglesia local y recibirás la protección, la ayuda, la asistencia que estás necesitando. Esta es la provisión para nosotros en el día de hoy.